Cuando me diga. Ya. Hola, buenas tardes. No penséis que me vais a aguantar otra media hora, tranquilos. Solo que Juanma tenía que presentar y está arriba en un acto y me ha dicho que si podía presentar al compañero, que yo creo que casi no tiene presentación. Carlos Tarazona para nuestro colectivo es un símbolo. Él ha estudiado muy bien nuestra historia, de dónde venimos, y también tiene muy claro hacia dónde tenemos que ir, porque es muy importante saber de dónde venimos y para poder tener un futuro prometedor, como espero. Y también recordaros que ahora a las 6 se iniciarán lo que son las comunicaciones en el otro auditorio, en el auditorio número 1, para que si alguno está interesado en ir a las comunicaciones, que vaya. Y sin más dilación, os dejo con Carlos, nos hablará de las repoblaciones forestales, del patrimonio forestal, una historia que todo el mundo tenemos que tener en cuenta de todos los trabajos que se realizaron y que muchos de esos trabajos los hizo la Guardería Forestal. Muy bien, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad que he visto desde aquí este patio de butacas, visto de abajo arriba, casi que produce más vértigo que caminar por una cresta a 3.000 metros en el Pirineo, os lo aseguro. Bien, algunos de los presentes dirán, este nos va a hablar, es un carca, nos va a hablar de historias pasadas, de hace no sé cuántos años, pero yo estoy seguro que, espero que así sea, acaba siendo de vuestro interés mi ponencia, porque eso también estoy seguro, casi la gran mayoría de todas y de todos los que estáis aquí, dentro de vuestra demarcación, tendréis a vuestro cargo alguna repoblación que se hizo en su día en tiempos del patrimonio forestal del Estado y que no está de más saber, conocer cuáles fueron los orígenes, cómo se llevó a cabo esas repoblaciones forestales y en qué condiciones. Para contextualizar un poco, por ubicarnos en el escenario, en aquella época, hay mucha gente, afortunadamente, muchos compañeros y muchas compañeras jóvenes que estos tiempos, si nos remontamos a los años 50 del siglo pasado, pues bueno, requieren hacer una pequeña introducción, una contextualización para ubicarnos, para situarnos en el contexto histórico en el cual se produjo aquella intervención de la Administración forestal. Hay que tener en cuenta que España era un país recién salido de una contienda civil, era la España de la posguerra, en la cual la población rural estaba muy repartida sobre el territorio, subsistían a base de una agricultura de subsistencia, una ganadería para autoconsumo, mucha mano abundante, muchos pueblos repartidos en la complicada orografía ibérica, que sin servicios prácticamente, no había ni una sencilla pista forestal que comunicara, que permitiera comunicar entre pueblos, era todo a base de caminos de herradura, todo a pie. Al mismo tiempo, la situación económica del país, como es fácil de imaginar, a la salida de una guerra civil, pues había una industrialización escasa en el país. Esas condiciones sociales obligaron o forzaron a una emigración de esos pueblos repartidos, diseminados por el ámbito rural al exterior, en muchos casos también al extranjero, a Alemania, habremos oído hablar a más de un familiar, y también un flujo migratorio muy importante de estas pequeñas poblaciones, de estos pueblos aislados, hacia capitales. En ese contexto social y económico, resumido así muy rápido, hay que tener en cuenta que resultado de esa contienda civil en el país se instaura un régimen dictatorial y las cosas son totalmente diferentes a como las conocemos en la actualidad. Las instrucciones emanan única y exclusivamente del gobierno, entre comillas, central, y
hay que cumplirlas en todas las provincias siguiendo unas instrucciones. Entonces, aquel régimen dictatorial ya nada más llegar al poder empezó a aplicar esas instrucciones de forma muy clara, de forma muy centralizada, y entre ellas, pues bueno, dentro de la política agraria, pues creó el Instituto Nacional de Colonización. Su objetivo era, entre comillas, repartir la riqueza. Para ello no dudó en expropiar cuantas tierras fueran necesarias. Sobre esas tierras se crearon pueblos de colonización a los cuales llevar habitantes de estos pueblos de montaña aislados, poner en cultivo infinidad de hectáreas en cultivo, en regadío, con todas las complicaciones inherentes a esa política que no viene al caso explicar ahora. Al mismo tiempo, la política hidráulica, en aquellos años existían las confederaciones sindicales hidrográficas, antecesores de lo que eran las confederaciones actuales, y allí ya aquel gobierno, aquel régimen dictatorial, ya encargó un Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en el cual, además de infinidad de embalses en todas las provincias españolas, también contempló una política masiva. Se puede ya hablar de repoblaciones forestales de más de 800.000 hectáreas, de las cuales, bueno, este libro, esta exposición, no he comentado al principio, está basada en un libro autoeditado. Se centra en la provincia de Huesca, por eso que las referencias van a ser continuamente a la provincia de Huesca, si bien más de la mitad de este libro es perfectamente aplicable a cualquier provincia española, porque, como acabo de decir hace un instante, las instrucciones y los protocolos que marcó aquel régimen dictatorial eran de obligado cumplimiento para todas las provincias españolas. Entonces, salvo las repoblaciones y los afectados por la compra-venta de aquellos terrenos que en la provincia de Huesca tenían unos nombres determinados, para el resto de provincias fueron otros nombres, pero las instrucciones fueron las mismas. Entonces, pues eso, pues aquella política hidráulica estableció, hasta este momento, las confederaciones hidrográficas tenían competencias forestales, y de hecho, pues bueno, aquí en este plan que diseñó en 1933 Manuel Lorenzo Pardo, ya contemplaban repoblar esta cifra importante de hectáreas. Pero, ¿qué sucedió? Que ya vamos acercándonos, arrimando el ascua a donde nos interesa. La política forestal que decidió llevar a la práctica aquel régimen dictatorial ya acabó. Bueno, inicialmente también diseñaron un plan forestal nacional, que su redactor fue Joaquín Ximénez Embún, que contemplaba nada menos que la ingente cifra de repoblar 6 millones de hectáreas en los siguientes 100 años. Y a partir de ese plan nacional ya se empezaron a desarrollar, a redactar otros planes de ámbito más regional, de ámbito más local. Esto fue en Huesca y fue, repito, en todas las provincias empezaron a aparecer esos otros proyectos de repoblación de diferentes áreas, pero al final lo que llevó la decisión final de aquel régimen dictatorial fue crear un organismo autónomo propio que se denominó Patrimonio Forestal del Estado. A raíz de la creación de este organismo, las confederaciones hidrográficas perdieron por completo sus competencias forestales, pasaron a este organismo, que fue el que a partir de ese momento se encargaría a nivel nacional de llevar a la práctica una política forestal muy ambiciosa. Hay que matizar que el patrimonio forestal del Estado como tal no fue una creación exclusiva de aquel régimen dictatorial, sino que de alguna manera cogieron la idea de que en 1935 llevó a la práctica la Segunda República, que fue en verdad quien creó el patrimonio forestal del Estado. Luego estalló la guerra civil y aquello ya no pudo llevarse a la práctica. El régimen dictatorial
que resultante al final de la guerra, cogió esa idea, la adaptó a su manera y creó el organismo en cuestión. El Patrimonio Forestal del Estado fue un organismo con un organigrama muy complejo, fue creado con nada menos que 100 millones de presupuesto, 100 millones de pesetas del momento, que es una cifra importante, pero a pesar de ello esta cifra se acabó consumiendo, se acabó gastando y hubo que el gobierno del régimen dictatorial pues tuvo que ir ampliando ese presupuesto, y a partir de aquí fue cuando comenzó a funcionar el Patrimonio Forestal del Estado y toda la ingente labor que acometió a partir de ahí. Obviamente, con un régimen dictatorial en el país, pues era mucho más fácil, bueno, estaba tirado lo que es legislar. Ellos tenían la sartén por el mango y tenían la capacidad de legislar en función de lo que a ellos les interesa. Entonces, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero sí deciros que esta legislación contempló el gran problema que tenía el gobierno de ese momento, es que era propietario de muy poca superficie forestal en el país. Entonces tenía que dotarse de alguna herramienta que le permitiera de una manera lo más fácil posible conseguir cuanta más superficie forestal mejor, en la cual llevar a la práctica su política forestal. Entonces contempló tres opciones. Fue la compra directa a los propietarios de esos terrenos, la firma de consorcios con esos propietarios, y si ni una opción ni la otra eran suficientes para conseguir esa superficie, quedaba la opción de la expropiación. La expropiación fue una figura que dio mucho que hablar, y yo os voy a contar cómo se llevó la figura de la expropiación en la provincia de Huesca, donde ahí se partía con una propiedad del terreno forestal muy diferente de lo que, como nos acaban de contar las compañeras gallegas, de la realidad de la propiedad forestal que pueden tener en Galicia o en otras autonomías. Entonces, yo la verdad que cuando pasé a formar parte de este colectivo, al primer sitio que llegué a trabajar, ya la gente mayor sí que es cierto que me empezaba a hablar de las expropiaciones, siempre dándole un caliz en negativo, Y, bueno, pues era su testimonio, pero luego, a raíz de revisar todos los expedientes de compra de los montes en la provincia de Huesca, esta impresión inicial de que las expropiaciones fueron forzosas, que perjudicaron a los propietarios de los terrenos forestales, no acabó siendo así. Más adelante lo veremos. Esto no quiere decir, que quede bien claro, que en otras provincias españolas tuviera una connotación totalmente diferente, que las expropiaciones en verdad fueran expropiaciones puras y duras en contra de los intereses de los propietarios y por imposición legal, entre comillas, del momento. A partir de la creación del Patrimonio Forestal del Estado, pues el régimen del momento pues continuó legislando, continuó promulgando legislaciones a su favor, con tal de favorecer, llevar a la práctica esa intención, esa política forestal. Entonces, pues bueno, pues la legislación fue variada y fue numerosa. Ya también se llegó a legislar, se llegó a sacar esta ley que venía un poco a establecer la estimación de riberas de los ríos, porque este organismo, el Patrimonio Forestal del Estado, además de repoblar principalmente con resinosas en casi todo el país, en la cornisa cantábrica con eucalipto, también con la ley esta que se sacó de la manga, vamos a decirlo así para entendernos, y con esta estimación de riberas lo que hizo fue apropiarse de mucha superficie, de muchos sotos ribereños, pues que igual no estaba muy clara la propiedad en esos momentos, o ni los lindes, ni quién eran los propietarios,
Bueno, pues se lo hizo venir de cara y se apropió de miles de hectáreas de sotos ribereños en los cuales acabó repoblando, en este caso, con chopos, porque en aquellos años, sobre todo en la cordillera, en el norte de la península ibérica, la ENCE, Empresa Nacional de Celulosas de España, pues había que garantizarle de alguna manera un suministro regular y continuo de ese material, de esos chopos que necesitaba para llevar a la práctica su actividad. Entonces, pues bueno, pues esto le resultó tan sencillo como sacar una ley que sí que es verdad que contempla por ahí en uno de sus artículos que quien se viera afectado por aquella ley, que tenía un periodo para presentar sus reclamaciones, sus alegaciones, pero que luego en la práctica pues casi nunca llegaron a ser consideradas, y esos sotos ribereños pasaron a ser propiedad del patrimonio forestal del Estado. Hasta el momento en que se creó este organismo, la verdad que en el país se había repoblado muy poco. Ahí veis en ese gráfico un poco, queda incluido Aragón y Cataluña. Esas repoblaciones, la mayoría habían sido realizadas por las divisiones hidrológico-forestales, habían sido repoblaciones un poco con una finalidad de corregir torrentes y que creaban, en verdad creaban una problemática social cada vez que había una crecida. Se empezaron a redactar esos primeros proyectos de repoblación ya de un carácter más local, y ese fue un poco el origen de la realidad forestal que vino a continuación para cada provincia española. Esto, de forma muy resumida, es la radiografía forestal de la provincia de Huesca en esos años. En base a esta legislación forestal, tanto la de creación del patrimonio forestal del Estado como otra posterior, se crearon las figuras de las zonas del interés forestal y los perímetros de repoblación obligatoria. Y esto acabó afectando, en el caso de Huesca, principalmente al centro y norte de la provincia de Huesca. Se declararon todos esos perímetros de repoblación obligatoria. En vuestras provincias fueron otros perímetros con otros nombres y unos años de declaración que se llevarían un poco de diferencia con estos, y aquí ya empezarían a notarse las consecuencias sobre el terreno. Me explico. Quien era propietario de terreno de claro carácter forestal dentro de esos perímetros forestales que se citan aquí, y de esas zonas de repoblación obligatoria, la legislación del momento les obligaba a repoblar o bien por medios propios, que obviamente aquellos propietarios fueran a título individual o fueran entidades locales menores o fueran sociedades de particulares, no tenían recursos propios para repoblar por su cuenta, o la otra opción que les daba la legislación de ese momento era cederlas bajo alguna figura a el patrimonio forestal del Estado. La figura más aparente en esos momentos pues podía ser la firma de un consorcio de la cesión del terreno por X tiempo. El vuelo sería para el patrimonio forestal del Estado y el suelo pues seguiría siendo propiedad de sus legítimos propietarios. Y, insisto, esta planificación, que aquí muy resumida para la provincia de Huesca, para cada una del resto de provincias españolas tendría otro reparto con nombres diferentes, pero usando las mismas figuras, los perímetros de repoblación obligatorio y las zonas de interés forestal. A partir de este momento es cuando el patrimonio forestal del Estado empieza de forma progresiva, muy poco a poco, pero sin parar, a dotar sobre el terreno de una red de personal que son los que empiezan a hacer visitas sobre el terreno. Este personal técnico eran básicamente ingenieros técnicos forestales y ingenieros de montes los que empiezan a visitar zonas con potencial forestal, zonas despobladas pues por la presión humana, por
una presión ganadera intensiva de muchísimos años, un uso del fuego intensivo durante muchos años y se acompañan también de guías locales, generalmente paisanos de la zona, que eran los que conocían bien los límites. Hasta aquí llega este término, aquí acaba, empieza el otro. Y con toda esa información, el Patrimonio Forestal del Estado comienza a elaborar infinidad de cartografía, que es la que seguimos usando mucho en la actualidad, a pesar de que tenemos la cartografía digital. Mucha de esa cartografía digital en la actualidad está basada en la cartografía que desarrollaron aquellos ingenieros de montes en este periodo de tiempo y pues ahora está traspuesta, digitalizada. Y fue una labor compleja y ardua. Imaginaros desplazarse sobre el terreno. Pues tenía el guía local del pueblo de turno, pues era el que se encargaba o bien de poner a disposición del ingeniero su macho, su burro, y con ellos pues ir camino adelante con un trípode, con su teodolito, y empezar a tomar medidas y a desarrollar esa cartografía básica. Con toda esta información, aquellos ingenieros redactaban lo que denominaron un informe previo. Este informe previo, esto ya, insisto, era de aplicación en todas las provincias del país. Y este informe previo que redactaba el ingeniero que mandaba el patrimonio forestal fue el documento que acabó marcando en gran medida el futuro de ese monte en cuestión, porque en este informe previo aquellos ingenieros pues tenían en consideración las diferentes calidades del suelo del monte. Las zonas de umbría pues eran más aparentes, ofrecían más calidad. Las zonas de exposición sur generalmente tenían menos calidad. En unas había pinar autóctono de calidad, otras sin haber pinar tenían más potencialidad para que se desarrollara un pinar de repoblación. Valoraban, hacían una estimación ya de la producción tanto en maderas como en leñas, como en corchos, si fuera el caso, como en montanera. Todo eso quedaba recogido en un informe previo. Y ese informe previo era el que al final acababa fijando el precio final para ese monte. Y yo llegué a la conclusión, después de revisarme uno a uno todos los expedientes para la provincia de Huesca, que las instrucciones eran claras desde el Patrimonio Forestal del Estado, desde las oficinas centrales en Madrid. Las instrucciones eran claras. Había que hacer una tasación, una valoración a la baja. Y así lo hicieron. Con lo cual, el gran problema vino después. Ese informe se hizo a la baja y continuamos con el procedimiento de compra que se llevó a la práctica de idéntica manera en todas las provincias. El escrito de ofrecimiento. A ver, aquí variará la realidad de lo que sucedió. Sí que puede variar de Huesca, que es lo que yo tengo constatado y documentado, a lo que pudo suceder en cualquiera de las otras provincias. Pero bueno, llegó un momento en que los propietarios de esos terrenos con vocación forestal se vieron que estos terrenos habían quedado incluidos dentro de un perímetro de repoblación obligatoria, con lo cual la legislación del momento decía: tenéis que repoblar por vuestros medios. Lo que he dicho hace un instante, no tenían recursos propios, decían, pues nosotros no podemos repoblar, vamos a dárselos, a cedérselos, vendérselos al patrimonio forestal del Estado. Entonces, antes o después, los propietarios acabaron, sí que hubo ya contactos directos, hubo intercambio de cartas. Estas cartas se guardan en los archivos, se guardan la mayoría de ellas. Hubo ahí un intercambio de información y al final hubo el escrito de ofrecimiento de los propietarios del terreno al patrimonio forestal del Estado. Este escrito de ofrecimiento, generalmente los propietarios, ¿qué le sucedió a los propietarios? Pues ¿qué iban a hacer aquella pobre gente que solamente sabían que trabajar la tierra, que cuidar del ganado y subsistir a duras penas en aquellos pueblos míseros, aislados,
¿qué iban a saber aquella gente de cuánto, a la hora de valorar qué podía valer su finca, su monte de su pueblo? Pues tenían mil dudas, no tenían esa información de la que disponemos en la actualidad para ser más precisos. Entonces, ¿qué hicieron? Generalmente hicieron una valoración al alza. Dijeron, pues venga, vale, ofrecemos nuestra finca de venta al patrimonio por X dinero, valorado al alta. ¿Qué pasó allí? Que el Patrimonio Forestal del Estado recibía esos escritos de ofrecimiento, comparaba lo que pedían los propietarios con lo que había fijado el ingeniero del patrimonio en el informe previo y generalmente había ahí una diferencia enorme. El informe previo del patrimonio valoraba muchas veces, no siempre, pero muchas veces casi la mitad del importe que pedían los propietarios. Entonces ahí hubo un intervalo de tiempo en el que los propietarios decían, pues hostia, a este precio, a esta miseria no vamos a vender porque es muy barato, porque no puede ser, pero al mismo tiempo, pues ¿qué pasó? También había gente, insisto, en el caso constatado de la provincia de Huesca, que estaban cansados de malvivir en su pueblo, en esas condiciones de aislamiento, de sacrificio, unas explotaciones agrícolas y ganaderas que les daba escasamente para subsistir, y vieron una oportunidad. Se les encendió la bombilla, por decirlo de una manera gráfica, y dijeron, ostras, a lo mejor esta es la oportunidad que necesitábamos y nos puede venir muy bien, aunque nos acaben pagando menos por hectárea de lo que nosotros pedimos, pero será la oportunidad ideal para abandonar las casas, la casa de nuestra familia, la casa en la cual generación tras generación habían vivido, abandonarla, venderla e irse a un núcleo próximo más importante o a una capital de provincia más importante con un colchón, por decirlo de alguna manera, con algo de dinero en el bolsillo. De la otra manera ya empezaba a haber gente que abandonaba esos pueblos en Huesca, pero se iba con lo opuesto porque ya estaban cansados de esa vida de sacrificio. Entonces, ¿qué pasó? Que al final muchas veces esta diferencia en el precio acabó convirtiéndose en secundaria, aceptaron en la mayoría de las veces el precio que fijó el patrimonio fue el que acabó siendo aceptando. Hay alguna excepción en la que llegaron en algún caso a conseguir subir ligeramente el precio propuesto por el patrimonio, pero al final a todos aquellos propietarios firmaron el escrito de aceptación. Una vez con el escrito de aceptación en poder del patrimonio forestal, el siguiente paso fue ir al notario y hacer la escritura de compraventa. Esa huella digital de ahí está puesta adrede. Imaginaros, en los años que estamos hablando había un porcentaje de analfabetización muy importante, tanto en Huesca como en cualquier otro punto, y bueno, pues muchos de los propietarios que fueron ahí al notario a vender eran incapaces de firmar, no sabían escribir, no sabían firmar, entonces pues era su huella dactilar la que acababa dando validez. Y la escritura de carta de pago, esta merece un comentario aparte. En aquellos años era muy habitual en Huesca, y yo doy por hecho que en todas las provincias españolas, en aquellos años todos los propietarios de aquellos pueblos de cualquier provincia española, con tal de ahorrarse una buena parte del impuesto de la contribución rústica, ¿cuál era el truco? En el registro de la propiedad solamente declaraban que la mitad de la superficie que en verdad tenían, o si no era el 50%, era el 70%. Ese otro porcentaje que no declaraban era sobre el cual no pagaban esta tributación, con lo cual se ahorraban pagar ese impuesto. Pero ¿qué sucedió a la hora de vender al patrimonio forestal del Estado? Que el patrimonio forestal del Estado no les pagaba en mano por esa superficie que no estuviera inscrita en el registro de la propiedad. ¿Qué pasó llegados a este punto? Pues que con la ley hipotecaria del momento, que era la que regulaba esta cuestión,
fijaba que había que establecer un periodo de 2 años de demora en el pago, que era el plazo que se daba a la Administración en ese momento, por si aparecía una segunda parte que reclamaba la propiedad de esa superficie no inscrita en el registro de la propiedad para ahorrarse pagar el impuesto. No sé si os queda claro cuál es el intríngulis de la cosa. Entonces, pasados esos 2 años teóricos, que en más de un caso en la provincia de Huesca fueron 3 y hasta 3 años y medio, no firmaron una nueva escritura, que fue la de carta de pago. Tuvieron que ir nuevamente al notario y tuvieron que pagar nuevamente, el propietario vendedor tuvo que pagar los costes propios de esa nueva escrituración. O sea que encima que les pagaron 2 años más, que cobraban 2 años más tarde, tuvieron que hacer frente también al coste de los a pagar al notario. Y esta cuestión también me permite llevar a otro punto para explicaros lo que sucedió en la provincia de Huesca. Muchos de aquellos propietarios lo que querían era, una vez que habían tomado la decisión de vender e irse a no sé dónde, pues en el caso del norte de Huesca, o se iban o bien a Huesca, o bien se iban a Lérida, o bien se iban a Zaragoza o a Barcelona, que era la zona más próxima donde empezaba a haber una industria incipiente y donde podían conseguir un trabajo relativo, tenían más posibilidades de conseguir un trabajo. Pero claro, querían irse con el máximo de dinero posible en el bolsillo, pues para acometer la compra de una vivienda nueva y para tener un mínimo de garantías de empezar una nueva vida en otro sitio. A ellos lo que les interesaba era cobrar todo el dinero que les correspondiera por su superficie contante y sonante. ¿Y qué pasó? Pues que se encontraron con este problema, lo que hasta ese momento había sido una ventaja, que se ahorraban de pagar la contribución rústica por lo que no tenían declarado, vieron que era un problema porque les demoraba 2 años como mínimo el cobro de ese dinero. ¿Cuál era la solución? Y esta, en el caso de Huesca, me consta por la documentación leída que fue el propio ingeniero responsable del Patrimonio Forestal del Estado en Huesca el que sugirió la posibilidad. Y eran lo siguiente: la única opción de cobrar en mano el 100% del dinero que les correspondía, al margen de si estaba todo declarado en el registro de la propiedad o no, era recurrir a la opción de la expropiación. Si cambiaban el procedimiento de compra-venta voluntario a un procedimiento de expropiación forzosa, en ese caso el Patrimonio Forestal del Estado les pagó el 100% de lo que le correspondía. Entonces, esto lo tenéis que tener muy en cuenta cuando algún abuelete del pueblo de vuestra demarcación os haga algún comentario. No, es que aquel monte los del patrimonio lo expropiaron, tuvieron que vender a la fuerza. Cabe que se diera la posibilidad que os acabo de explicar para Huesca, En Huesca, luego lo veremos, de todas las expropiaciones que hubo en Huesca, creo que son 11, 9 pueden ser consideradas como expropiaciones voluntarias por este motivo, porque les interesó a los propietarios. Hubo otras 2 o 3 expropiaciones que en verdad sí que fueron forzosas. Entonces esto interesa que lo conozcáis para que cuando os digan de que, bueno, como la gente mayor muchas veces nos mete a todos en un mismo saco, si somos administración forestal, somos patrimonio forestal en un momento dado y se nos puede llegar a acusar de que expropiamos. Entonces, tener en cuenta que en Huesca existió esta situación, fue real. En otras provincias habría que comprobar qué dice la documentación que se guarda en un archivo que hay que se conserva en el Ministerio. Bien, una vez firmada la escritura de compra-venta, comenzó el proceso de repoblación forestal propiamente dicho. Los primeros años pues se llevó a la práctica a base del empleo de infinidad de mano de obra. Hay que tener en cuenta que en ese periodo de la posguerra la economía en el país quedó muy tocada. Hubo provincias, sobre todo el sur de España, Andalucía,
en las que llegó a haber durante esos años de la posguerra un porcentaje de paro altísimo, estamos hablando de un 30%, y el propio Patrimonio Forestal, la Brigada Provincial del Patrimonio Forestal del Estado en Huesca, fletaba autobuses hasta pueblos de Jaén, a pueblos de Málaga, a buscar personal. Bajaba con un autobús desde Huesca, iban a la plaza del pueblo, de Mijas, por ejemplo, es un pueblo de donde vinieron a repoblar a Huesca, y ahí había un personaje que era los andaluces, no sé si lo controlaréis, lo conoceréis, yo lo que he podido recabar hablando con gente que vivió aquella época, que vino a Huesca de Andalucía y se quedó allí, me lo han contado, eran los manijeros. El manijero era una persona del pueblo, que era el que más o menos conocía casi todos los del pueblo, y bajaba un responsable del patrimonio y decía, pues buscamos gente para trabajar en la repoblación, hay que hacer este trabajo. Y el manijero, pues controlaba, conocía a toda la gente, decía, pues fulano, mengano, estos pueden dar ese perfil, pueden cumplir bien, ¿no? Y entonces, pues, se subieron cada campaña de otoño-invierno, muchos autobuses de gente que venía del sur para trabajar en las repoblaciones en el norte. El Patrimonio Forestal del Estado intentó de alguna manera garantizarse esa mano de obra para la campaña siguiente, y ¿qué hacía? Pues le decía, venga, si subís para esta campaña de repoblación os pagamos el autobús de vuelta más un bocadillo. Bueno, imaginaros la situación, para pagarles un bocadillo para el viaje de regreso pagado más el bocadillo, pues era la España de miseria y compañía. Entonces esa primera imagen, pues bueno, pues ahí tenemos a un antecesor nuestro con la gorra de plato, que era el forestal de turno, y no fue precisamente un personaje muy bien considerado entre los integrantes de las cuadrillas de repoblación forestal. Pues trabajaban todo el día a lomo caliente, con la azada, picando una olla, unas ollas que tenían que cumplir con unas dimensiones. Si no cumplían con esas dimensiones, el guarda forestal no se la apuntaba, no se la daba por válida. Tenía que tener 40 de lado, 40 por 40 por 40 de profundidad. Y si no tenía esas dimensiones, esa cuadrilla no era válida. Esa cuadrilla, picarla en un suelo arcilloso es relativamente fácil, pero cavarla en un suelo pedregoso ya la cosa se complica, porque empiezan a aparecer piedras. Entonces, pues había veces que salían piedras verdaderamente grandes, y a mitad cavar la olla ya veían que la piedra era imposible de superar, y ¿qué tenían que hacer? Empezar a dar un paso y empezar una olla nueva. Y durante mucho tiempo trabajaban por olla abierta, y el tiempo que perdían no se lo pagaban. Luego, nuestros antecesores pues también eran algo puñeteros, hacían la prueba del tirón forestal. Habían conseguido hacer el hoyo con las dimensiones apropiadas, habían plantado el árbol, y llegaba el forestal de turno y daba una vuelta y cogía el pino, tiraba, se quedaba en la mano, tiraba, se quedaba en la mano. Eso era mala señal, no habían apretado bien la tierra, con lo cual ese pino plantado tenía muy pocas posibilidades de agarrar, de sobrevivir. Entonces, ¿qué hacía? Pues llegaba el forestal de turno y decía, venga, todo este corro de aquí, fueran 100, fueran 400 hoyos, venga, arrancar los pinos y volverlos a plantar. Y obviamente esos jornales, ese tiempo de esa replantación, no se lo pagaban. Y bueno, luego pues también ahí habría que contar mil y una historia, pero no me voy a extender, que luego me faltará tiempo. La primer periodo, los primeros años, repoblación de forma totalmente manual. Luego llegó el primer avance, entre comillas, fueron los motores de sangre, que denominaban los escritores de la época. Eran las yuntas de bueyes. Aquello, pues bueno, pues consiguió acelerar un poco el proceso de repoblación, porque fueron muy estrictos los responsables del patrimonio forestal del Estado, de los servicios centrales, y cada año exigían superar el número de hectáreas repobladas el año anterior. Y obviamente con cuadrillas de obreros y apertura de ollas manual era muy complicado. Entonces tuvieron que recurrir a las yuntas de bueyes o motores de sangre. Eso ya permitió incrementar esa cifra anual de superficie repoblada, pero bueno, tenía también su intríngulis lo de plantar, de trabajar con los bueyes.
no toda la gente sabía manejar a los bueyes, y eran unos animales que si se les cruzaba no iban por donde tú querías. Había que, bueno, previamente tenían que ir una pareja de un par de personas con lo que denominaban el nivel de vino. Era una manguera, en vez de llenarla una manguera que la usaban de nivel, una manguera de 10-15 metros, que como la llenaban de agua y no se veía bien el agua en la manguera transparente, ¿qué hacían? Le echaban un chorro de vino y así veían mejor dónde marcaba el nivel. Entonces cogían los extremos de la manguera y buscaban 2 puntos distanciados 30 metros, una manguera de 30 metros, pongamos por ejemplo, y ponían unas marcas sobre el terreno o una rama de boj clavada, y era la referencia que tenía el bueyero, el que iba adelante manejando los bueyes, para abrir unas fajas sobre el terreno, unas fajas que siguieran lo máximo posible las curvas de nivel sobre el terreno. Y cada 2-3 fajas eran 2 o 3 pasadas, y allí ya venían los obreros con la tierra removida, y les resultaba mucho más fácil plantar el pino porque ya la tierra estaba removida. Y ya en la última etapa del patrimonio forestal del Estado ya fue la bomba, ya la aparición de las máquinas bulldozer ya facilitó mucho el trabajo, permitió aumentar esas estadísticas a final de año, y ya la bomba es como esa imagen inferior donde a la bulldozer se le acoplaba una plantadora, que iba ahí una persona sentada, otros le acercaban la planta y conforme abría la zanja iba colocando la planta. En fin, para conseguir llevar a la práctica este proceso de repoblación forestal masivo en todo el país, en todas las provincias, prácticamente el patrimonio forestal del Estado empezó desde cero y poco a poco tuvo que irse dotando de una infraestructura básica que le permitiera pues conseguir aumentar de forma exponencial las hectáreas repobladas. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues dotarse de una red de viveros muy importante en las cuales obtener no unas cuantas plantitas, estamos hablando de una política ambiciosa de repoblación a nivel nacional, estamos hablando que se necesitaban unos cuantos millones de plantas, sobre todo de resinosas, diferentes especies de pinos, y hubo que construir infinidad de viveros a lo largo y ancho de toda la geografía española. Pero eso tampoco fue sencillo, porque tú puedes crear los viveros, pero si no tienes una red suficiente de recolección de semillas con la que nutrir a esos viveros, no te van a poder producir esa planta que tú necesitas para llevar a cabo esa política tan ambiciosa de repoblación forestal. Los sequeros en nuestro país básicamente fueron de 2 tipos, los solares y los artificiales. Los solares predominaron su creación en el centro y sur de la península, donde obviamente las condiciones climatológicas eran más aparentes para ello. Las espiñas que recolectaban de forma manual, como ese individuo ahí subido en un abeto en Monte de Villanúa, en el norte de la provincia de Huesca, recolectaban piñas de abeto, de lo que fuera, pues las exponían al sol, en los sequeros solares, se les iba volteando periódicamente, pero claro, y acababan obteniendo el piñón. Con ese piñón ya lo llevaban a los viveros y allí ya se sembraban. Pero en el norte de la península los sequeros solares obviamente no eran operativos, ahí se recurrió a los artificiales, era como una estufa, ya un edificio de obra con una estufa de grandes dimensiones dentro, donde el aire caliente se canalizaba por un conducto principal y ahí se ponían rejillas a diferentes alturas, todas llenas de piñas para que se fueran desecando poco a poco con el aire caliente hasta que desprendían el piñón. Y luego esas mismas piñas ya vacías eran las que usaban de combustible para calentar, mantener esas estufas en marcha. De esta manera, pues consiguieron el patrimonio, pues tener una red importante de sequeros solares y artificiales que les garantizó obtener, dotar de forma regular de semilla a todos esos viveros. Llevando a la práctica esta política de repoblación, el patrimonio forestal en la provincia de Huesca acabó repoblando sobre nada menos que 513 montes. 108 de ellos fueron adquiridos directamente a sus propietarios
11 de ellos, como ya he mencionado, me he adelantado antes, fueron por el procedimiento de expropiación, pero solo 3 fueron expropiación pura y dura. Los otros 8 casos fueron los propios particulares los que solicitaron que se cambiara ese procedimiento de venta voluntaria a expropiación para poder cobrar el 100% del importe. En el caso concreto de Huesca se vieron afectados 94 núcleos que hasta entonces estaban habitados. A raíz de que vendieron al patrimonio, en el momento que firmaron la venta, ya adquirieron un compromiso de que a partir de tal fecha tenían que abandonar su casa y sus terrenos y dejarlos en poder ya del patrimonio forestal del Estado para dedicarlos a la repoblación. Y en total fueron 405 montes los que se consorciaron en la provincia de Huesca. Las repoblaciones forestales del Estado, las repoblaciones forestales, si las vemos día a día, parece que no evolucionan, parece que están allí y que no van a más, pero si somos capaces de proyectar en el tiempo cómo han evolucionado, para verlo bien hace falta que transcurra más tiempo. Voy a pasar ahora a una serie de diapositivas que nos van a permitir comprobar cómo esas repoblaciones de hace 60, 70 años en la provincia de Huesca, cómo han transformado el paisaje, cómo han evolucionado en la actualidad. Pues bueno, ya se han tenido que abrir cortafuegos, vías de acceso. Este es otro ejemplo. Toda esa ladera que se ve alineada, esos son las fajas abiertas por los bueyes, aspecto que tenía en 2007. Continuamos con diferentes ejemplos. Aquí se ve muy bien, esos son las fajas abiertas por los bueyes, como se ven que siguen con bastante exactitud las curvas de nivel, y es por ese trabajo previo que he explicado anteriormente, que hicieron con el nivel de vino que denominaban. Aspecto actual. Seguimos con más ejemplos. Otro en el valle del río Aurín, próximo a Sabiñánigo. Estado actual son repoblaciones súper espesas, en las cuales en la actualidad todavía no se, algunas de ellas todavía no se ha intervenido. En el caso de la provincia de Huesca, como he dicho, fueron 94 pueblos los que se vieron afectados por esta política forestal. Este es uno de estos pueblos, en la Solana de Burgasé, y como podemos ver, se llegó repoblando prácticamente hasta las mismas casas, y este es el tamaño que tienen los pinos en la actualidad. Ya por ir resumiendo, el patrimonio forestal del Estado consiguió adquirir en la provincia de Huesca más de 800.000 hectáreas y en Huesca fueron 75.000. A nivel nacional fueron, la cifra que veis ahí, no llegaron a los 2 millones de hectáreas los que repobló el patrimonio. De ellos 120.000 fueron las que se repoblaron en la provincia de Huesca, y la cifra no está nada mal, más de 62.000 hectáreas al año lo que llegó a repoblar el patrimonio forestal del Estado en aquellos años. Yo no he querido ni mirar qué dicen las estadísticas actuales de lo que somos capaces de repoblar anualmente en España, pero os podéis imaginar. En el caso de Huesca, el reparto de esas 120.000 hectáreas son los datos que veis allí. 75.000 fueron los montes propios que se denominan, que son los que directamente compró el patrimonio, y otras 45.000 en forma de consorcio. Aquí hay una consideración muy importante. Toda la legislación que promulgó el patrimonio forestal del Estado en aquellos años, para la provincia de Huesca lo sé con certeza, para el resto de provincias casi seguro que también fue así. Estas repoblaciones tuvieron desde un principio la consideración de repoblaciones protectoras, no repoblaciones productoras, que esto tiene una connotación importante que más adelante haré un comentario al respecto. Basaban y fundamentaban esa consideración de repoblación protectora, pues porque estaban realizadas sobre zonas muy erosionadas, sobre montes ubicados en cabeceras de embalses, y de esta manera pretendían evitar, combatir en la medida de lo posible la erosión.
Esto es una cuestión que en la actualidad yo creo que muchos de los gestores, de los ingenieros que gestionan ahora estas repoblaciones forestales, lo tienen muy olvidado. La lástima de todo esto es que la labor que llevó a cabo aquellos años el Patrimonio Forestal del Estado, pues obviamente quedó seriamente dañada, seriamente empañada por la situación política que vivía aquel país. Estábamos en plena dictadura y en esas condiciones obviamente la negociación no tenía lugar, o la negociación o se disfrazó en la medida de lo posible aquellas adquisiciones, se intentó disfrazar con un halo de que había sido negociado, pero en el fondo fueron condiciones forzadas, pues porque esos montes quedaron incluidos dentro de esos perímetros de repoblación obligatorio y listo. Entonces, bueno, en base a aquella política, las consecuencias de aquella política, pues un poco es lo que acabaron generando también lo que en la actualidad se denomina la España vaciada. Nuestro papel en estas repoblaciones actualmente es importante porque somos encargados de supervisar estos trabajos de claras y aclareos que se realiza en ellos. Y bueno, aquí es donde quería lanzar una reflexión. A ver, estas repoblaciones llevan ya 60-70 años siendo tratadas única y exclusivamente como un monte productor, cuando la filosofía inicial era de repoblaciones protectoras. Entonces habrá un momento en el que, si seguimos con el tratamiento que se les da ahora, acabaremos llegando a un momento en que habrá que darles una corta final a esas repoblaciones. ¿En verdad es eso lo que nos interesa, llegar a una corta final de esas repoblaciones? Y después, ¿qué? Bueno, pensar en esa reflexión porque yo creo que es muy importante. Y bueno, ya para ir acabando, yo quiero dedicarles esta diapositiva a toda aquella gente que en verdad sufrieron las repoblaciones no desde un punto de vista forestal, sino desde una perspectiva social, que fueron todos aquellos que tuvieron que marchar, que se vieron obligados por esas circunstancias a vender la casa de sus ancestros, a cerrarla de forma definitiva, la casa que había albergado no sé cuántas generaciones de sus familias, y también a compañeros, a los guardas que les tocó trabajar en aquellas repoblaciones en unas condiciones muy difíciles. Y ya por mi parte simplemente nada más, agradecer vuestra atención y como dicen por ahí por el norte, en Huesca decimos a plantar fuertes todos. Muchas gracias.